La introducción a este episodio va a ser tan breve y tan concisa que simplemente voy a decir que vamos a continuar con lo que estábamos en el anterior episodio, es decir, vamos a proseguir la novela del curioso impertinente. De hecho, el capítulo en el que estábamos, que es el capítulo 34, se titula precisamente así como ya habéis escuchado en el anterior episodio, donde se prosigue la novela del curioso impertinente. Vamos pues a proseguir con la novela del curioso impertinente. ¿Ha quedado claro? Yo creo que sí. Capítulo 34, continuación, donde se prosigue la novela del curioso impertinente. Tómole en esto a Camila un fuerte desmayo y arrojándose encima de una cama que allí estaba, comenzó Leonela a llorar muy amargamente y a decir: «¡Ay, desdichada de mí, si fuese tan sin ventura que se me muriese aquí entre mis brazos la flor de la honestidad del mundo, la corona de las buenas mujeres, el ejemplo de la castidad!». Con otras cosas a estas semejantes, que ninguno la escuchara que no la tuviera por la más lastimada y leal doncella del mundo, y a su señora por otra nueva y perseguida Penélope. Poco tardó en volver en su desmayo Camila, y al volver en sí dijo: «¿Por qué no vas, Leonela, a llamar al más leal amigo de mis amigos, que vio el sol o cubrió la noche? Acaba, corre, aguija, camina, no se esfongue con la tardanza el fuego de la cólera que tengo y se pase en amenazas y maldiciones la justa venganza que espero». «Ya voy a llamarle, señora mía», dijo Leonela, «mas hasme de dar primero esa daga, porque no hagas cosa en tanto que falto, que dejes que con ella llorar toda la vida a todos los que bien te quieren». «Ves segura, Leonela, amiga, que no haré», respondió Camila, «porque ya que sea atrevida y simple a tu parecer en volver por mi honra, no lo he de ser tanto como aquella Lucrecia, de quien dicen que se mató sin haber cometido error alguno y sin haber muerto primero a quien tuvo la causa de su desgracia. Yo moriré si muero, pero ha de ser vengada y satisfecha del que me ha dado ocasión de venir a este lugar a llorar sus atrevimientos nacidos tan sin culpa mía». Mucho se hizo de rogar Leonela antes que saliese llamar a Lotario, pero en fin salió, y entre tanto que volvía quedó Camila diciendo, como que hablaba consigo misma: «Válame Dios, no fuera más acertado haber despedido a Lotario, como otras muchas veces lo he hecho, que no ponerle en condición como ya le he puesto, que me tenga por deshonesta y mala siquiera este tiempo que he de tardar en desengañarle. Mejor fuera sin duda, pero no quedara yo vengada ni la honra de mi marido satisfecha si tan a manos lavadas y tan a paso llano se volviera a salir de donde sus malos pensamientos le entraron. Pague el traidor con la vida lo que intentó con tan lascivo deseo. Sepa el mundo, si acaso llegare a saberlo, de que Camila no solo guardó la lealtad a su esposo, sino que le dio venganza del que se atrevió a ofendelle. Mas con todo, creo que fuera mejor dar cuenta de esto a Anselmo, pero ya se le apunté a dar en la carta que le escribí a la aldea, y creo que él no ha de acudir al remedio del daño que allí le señalé. Debió ser que, de puro bueno y amigo y confiado, no quiso ni pudo creer que en el pecho de su tan firme pudiese caber género de pensamiento que contra su honra fuese. Ni aun yo lo creí después por muchos días, ni lo creyera jamás de su insolencia no llegara a tanto, que las manifiestas dádivas y las largas promesas y las continuas lágrimas no me manifestaran. Mas, ¿para qué hago yo ahora estos discursos? ¿Tiene por ventura una resolución gallarda necesidad de consejo alguno? No. Por cierto, ha ladrado antes el perro, como has podido escuchar, pero es que bueno, son cosas del directo. Por cierto, afuera pues traidores, aquí venganzas, entre el falso venga, llegue, muera y acabe y suceda lo que sucediere. Limpia entré en poder del que el cielo me dio por mío, limpia he de salir de él, y cuando mucho,
Saldré bañada en mi casta sangre y en la impura del más falso amigo que vio la amistad en el mundo. Y diciendo esto, se paseaba por la sala con la daga desenvainada, dando tan desconcertados y desaforados pasos y haciendo tales ademanes que no parecía sino que le faltaba el juicio y que no era mujer delicada, sino un rufián desesperado. Todo lo miraba Anselmo cubierto detrás de unos tapices donde se había escondido, y de todo se admiraba, y ya le parecía que lo que había visto y oído era bastante satisfacción para mayores sospechas, y ya quisiera que la prueba de venir Lotario faltara, temeroso de algún mal repentino suceso. Y estando ya para manifestarse y salir para abrazar y desengañar a su esposa, se detuvo porque vio que Leonela volvía con Lotario de la mano. Y así como Camila le vio, haciendo con la daga en el suelo una gran raya delante de ella, le dijo: «Lotario, advierte lo que te digo. Si a dicha te atrevieses a pasar de esta raya que ves, ni aun llegar a ella, en el punto que viere que lo intentas, en ese mismo me pasaré el pecho con esta daga que en las manos tengo. Y antes que a esto me respondas palabra, quiero que otras me escuches, que después responderás lo que más te agrade. Lo primero, quiero, Lotario, que me digas si conoces a Anselmo, mi marido, y en qué opinión le tienes. Y lo segundo, quiero saber también si me conoces a mí. Respóndeme a esto y no te turbes ni pienses mucho lo que has de responder, pues no son dificultades las que te pregunto». No era tan ignorante Lotario, que desde el primer punto que Camila le dijo que hiciese esconder a Anselmo, no hubiese dado en la cuenta de lo que ella pensaba hacer. Y así correspondió con su intención tan discretamente y tan a tiempo que hicieran los dos pasar aquella mentira por más que cierta verdad, y así respondió a Camila de esta manera: «No pensé yo, hermosa Camila, que me llamabas para preguntarme cosas tan fuera de la intención con que yo aquí vengo. Si lo haces por dilatarme la prometida merced, pues desde más lejos pudieras entretenerla, porque tanto más fatiga el bien deseado como la esperanza está más cerca de poseello. Pero porque no digas que no respondo a tus preguntas, digo que conozco a tu esposo Anselmo, y nos conocemos los dos desde nuestros más tiernos años. Y no quiero decir lo que tú también sabes de nuestra amistad, por no hacer testigo del agravio, que el amor hace que le salga poderosa disculpa de mayores hierros. A ti te conozco, y tengo en la misma posesión que él te tiene, que a no ser así, por menos prendas que las suyas y que las tuyas, no había de ir yo en contra lo que debo a ser quien soy y contra las santas leyes de la verdadera amistad, ahora por tan poderoso enemigo como el amor por mí rompidas y violadas». «Si eso confiesas», respondió Camila, «enemigo mortal de todo aquello que justamente merece ser amado, ¿con qué rostro osas parecer ante quien sabes que es el espejo donde se mira aquel en quien tú te debieras mirar, para que vieras con cuán poca ocasión le agravias? Pero ya callo. Ay, desdichada de mí, en la cuenta de quien te ha hecho tener tan poca con lo que a ti mismo debes, que debe de haber sido alguna desenvoltura mía, que no quiero llamarla deshonestidad, pues no habrá procedido de deliberada determinación, sino de algún descuido, de los que las mujeres que piensan que no tienen de quién recatarse suelen hacer inadvertidamente. Si no, dime, ¿cuánto, oh traidor, respondí a tus ruegos con algunas palabras o señal que pudiese despertar en ti alguna sombra de esperanza de cumplir tus infames deseos? ¿Cuánto tus amorosas palabras no fueron deshechas y reprehendidas de las mías con rigor y con aspereza? ¿Cuándo tus muchas promesas y mayores dádivas fueron de mí creídas ni admitidas? Pero, por parecerme que alguno no puede perseverar en el intento amoroso luego tiempo, si no es sustentado de alguna esperanza, quiero atribuirme a mí la culpa de tu impertinencia, pues sin duda algún descuido mío ha sustentado tanto tiempo tu cuidado, y así quiero castigarme y darme la pena que tu culpa merece. Y porque vieses que siendo conmigo tan inhumana no era posible dejar de serlo contigo,
Quise traerte a ser testigo del sacrificio que pienso hacer a la ofendida honra de mi tan honrado marido, agraviado de ti con el mayor cuidado que te ha sido posible y de mí también con el poco recato que he tenido de eludir la ocasión, si alguna te di, para favorecer y canonizar tus malas intenciones. Torno a decir que la sospecha que tengo que algún descuido mío engendró en ti tan desvariados pensamientos es la que más me fatiga y la que yo más deseo castigar con mis propias manos, porque castigándome otro verdugo quizás sería más pública mi culpa. Pero antes de que esto haga quiero matar muriendo y llevar conmigo quien me acabe de satisfacer el deseo de la venganza que espero y tengo, viendo allá donde quiera que fuere la pena que da la justicia desinteresada y que no se dobla al que en términos tan desesperados me ha puesto. Y diciendo estas razones, con una increíble fuerza y ligereza arremetió a Lotario con la daga desenvainada, con tales muestras de querer enclavársela en el pecho que casi él estuvo en duda si aquellas demostraciones eran falsas o verdaderas, porque le fue forzoso valerse de su industria y de su fuerza para estorbar que Camila no le diese, la cual tan vivamente fingía aquel extraño embuste y falsedad, que por dalle color de verdad, la quiso matizar con su misma sangre, porque viendo que no podía ver a Lotario o fingiendo que no podía, dijo: «Pues la suerte no quiere satisfacer del todo ni mi tan justo deseo, a lo menos no será tan poderosa que en parte me quite, que no te la satisfaga». Y haciendo fuerza para soltar la mano de la daga, que Lotario la tenía asida, la sacó y guiando su punta por parte que pudiese herir no profundamente, se la entró y escondió por más arriba de la islilla del lado izquierdo, junto al hombro, y luego se dejó caer en el suelo como desmayada. ¡Ay! Estaban Leonela y Lotario suspensos y atónitos de tal suceso, y todavía dudaban de la verdad de aquel hecho viendo a Camila tendida en tierra y bañada en su sangre. Acudió Lotario con mucha presteza, despavorido y sin aliento a sacar la daga, y en ver la pequeña herida salió del temor que hasta entonces tenía y de nuevo se admiró de la sagacidad, prudencia y mucha discreción de la hermosa Camila. Y por acudir con lo que a él le tocaba, comenzó a hacer una larga y triste lamentación sobre el cuerpo de Camila, como si estuviera difunta, echándose muchas maldiciones, no solo a él, sino al que había sido causa de haberle puesto en aquel término. Y como sabía que le escuchaba su amigo Anselmo, decía cosas que el que le oyera le tuviera mucha más lástima que a Camila, porque por muerta la juzgara. Qué perro, ¿eh? Leonela la tomó en brazos y la puso en el lecho suplicando a Lotario fuese a buscar a quien secretamente a Camila curase. Pedíale sí mismo consejo y parecer de lo que dirían a Anselmo aquella herida de su señora, si acaso viniese antes que estuviese sana. Él respondió que dijesen lo que dijesen, que él no estaba para dar consejo, que de provecho fuese. Solo le dijo que procurase tomarle la sangre, porque él se iba a donde gentes no la viesen. Y con muestras de mucho dolor y sentimiento se salió de casa, y cuando se vio solo y en parte donde nadie le veía, no cesaba de hacerse cruces, maravillándose de la industria de Camila y de los ademanes tan propios de Leonela. Consideraba cuán enterado había de quedar Anselmo de que tenía por mujer a una segunda Porcia, y deseaba verse con él para celebrar los dos la mentira y la verdad más disimulada que jamás pudiera imaginarse. Esto va a acabar mal sí o sí, no hay ninguna duda. Leonela tomó, como se ha dicho, la sangre a su señora, que no era más de aquello que bastó para acreditar su embuste, y lavando con un poco de vino la herida, se la ató lo mejor que supo, diciendo tales razones, en tanto que la curaba, que aunque no hubieran precedido otras, bastaran hacer creer a Anselmo que tenía en Camila un simulacro de la honestidad. Juntáronse a las palabras de Leonela otras de Camila, llamándose cobarde y de poco ánimo, pues le había faltado al tiempo que fuera más necesario tenerle para quitarse la vida que tan aborrecida tenía. Pedía consejo a su doncella, si daría o no todo aquel suceso a su querido esposo, la cual le dijo que no se lo dijese, porque le pondría en obligación de vengarse de Lotario, lo cual no podría ser sin mucho riesgo suyo, y que la buena mujer estaba obligada a no dar ocasión a su marido a que riñese, sino a quitarle todas aquellas que le fuese posible. Respondió Camila que le parecía muy bien su parecer y que ella le seguiría, pero
que en todo caso convenía buscar qué decir a Anselmo de la causa de aquella herida que él no podría dejar de ver, a lo que Leonela respondía que ella ni aun burlando no sabía mentir. Yo ni burlando no sé mentir. Pues yo, hermana, replicó Camila, ¿qué tengo de saber que no me atreveré a forjar ni sustentar una mentira si me fuese en ello la vida? Y si es que no hemos de saber dar salida a esto, mejor será decirle la verdad desnuda que no que nos alcance en mentirosa cuenta. No tengas pena, señora, de aquí a mañana, respondió Leonela, yo pensaré qué le digamos y quizá que por ser la herida donde es la podrás encubrir sin que él la vea, y el cielo será servido de favores a nuestros tan justos y tan honrados pensamientos. Sosiégate, señora mía, y procura sosegar tu alteración, porque mi señor no te halle sobresaltada, y lo demás, déjalo a mi cargo, y al de Dios, que siempre acude a los buenos deseos. Atentísimo había estado Anselmo a escuchar y a ver y representar la tragedia de la muerte de su honra, la cual con tan extraños y eficaces afectos la representaron los personajes de ella, que pareció que se había transformado en la misma verdad de lo que fingían. Deseaba mucho la noche y el tener lugar para salir de su casa e ir a verse con su buen amigo Lotario, congratulándose con él de la margarita preciosa que había hallado en el desengaño de la bondad de su esposa. Tuvieron cuidado las dos de darle lugar y comodidad a que saliese, y él, sin perdella, salió. Y luego fue a buscar a Lotario, el cual hallado, no se puede buenamente contar los abrazos que le dio, las cosas que de su contento le dijo, las alabanzas que dio a Camila, que no Camilla, Camila, todo lo cual escuchó Lotario sin poder dar muestras de alguna alegría, porque se le representaba a la memoria cuán engañado estaba su amigo y cuán injustamente él le agraviaba. Y aunque Anselmo veía que Lotario no se alegraba, creía ser la causa por haber dejado a Camila herida y haber él sido la causa. Y así, entre otras razones, le dijo que no tuviese pena del suceso de Camila, porque sin duda la herida era ligera, pues quedaban de concierto de encubrírsela a él, y que según esto no había de qué temer, sino que de allí adelante se gozase y alegrase con él, pues por su industria y medio él se veía levantando a la más alta felicidad que acertara a desearse, y quería que no fuesen otros sus entretenimientos que el hacer versos en alabanza de Camila, que la hiciesen eterna en la memoria de los siglos venideros. Lotario alabó su buena determinación y dijo que él, por su parte, ayudaría a levantar tan ilustre edificio. Con esto quedó Anselmo, el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo. Él mismo llevaba por la mano a su casa, creyendo que llevaba el instrumento de su gloria, toda la perdición de su fama. Recibíale Camila con rostro, al parecer torcido, aunque con alma risueña. Duró este engaño algunos días, hasta que al cabo de pocos meses volvió Fortuna a su rueda, y salió a la plaza la maldad con tanto artificio hasta allí cubierta, y a Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad. Se veía venir, pero ahora ya directamente en la historia nos acaban de hacer lo que hoy día se conoce por spoiler y en el siglo XVII se conocía con ves a saber qué, no sé cómo se llamaba. Pero bueno, nos han dicho que esto no va a acabar bien. Así que... Capítulo 35, que trata de la brava y descomunal batalla que Don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto y se da fin a la novela del curioso impertinente. Bien, porque la novela esta estaba empezando a cansar un poco ya. Poco más quedaba por leer de la novela, cuando del caramanchón donde reposaba Don Quijote salió Sancho Panza todo alborotado diciendo a voces: «Acudid, señores, presto y socorred a mi señor, que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto. ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! Que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona, que le ha tajado la cabeza cercén a cercén como si fuera un nabo». «¿Qué decís, hermano?», dijo el cura, dejando de leer lo que de la novela quedaba. «¿Estáis en vos, Sancho? ¿Cómo diablos puede ser eso que decís, estando el gigante de 2000 leguas de aquí?».
En esto oyeron un gran ruido en el aposento y que Don Quijote decía a voces: «¡Tente, ladrón, malandrín, follón, que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimitarra!» Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes. ¡Fac, fac, batapum, fac! Y dijo Sancho: «No tienen que pararse a escuchar, sino entren a departir la pelea o ayudar a mi amo, aunque ya no será menester, porque sin duda alguna el gigante está ya muerto y dando cuentas a Dios de su pasada y mala vida, que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino». «¡Que me maten!», dijo a esta sazón el ventero, «si Don Quijote o Don Diablo no ha dado alguna cochillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos, y el vino derramado debe ser lo que le parece sangre a este buen hombre». Y con esto entró en el aposento, y todos tras él, y hallaron a Don Quijote, lógicamente, en el más extraño traje del mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos, y por detrás tenía 6 dedos menos. Las piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello, y no nada limpias. Tenía en la cabeza un bonetillo colorado grasiento que era del ventero. En el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama, con quien tenía ojeriza Sancho, y él se sabía bien el porqué, porque la mantearon con él. Y en la derecha desenvainada la espada, con la cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno, que no tenía los ojos abiertos, porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante, que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer, que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Micomicón y que ya estaba en la pelea con su enemigo. Y había dado tantas cuchilladas en los cueros creyendo que las daba en el gigante, pues que todo el aposento estaba lleno de vino, lo cual, visto por el ventero, tomó tanto enojo que arremetió con Don Quijote y a puño cerrado le comenzó a dar tantos golpes que si Cardenio y el cura no se lo quitarán, él acabará la guerra del gigante. Y con todo aquello no despertaba el pobre caballero hasta que el barbero trujo un gran caldero de agua fría del pozo y se le echó por todo el cuerpo de golpe, con lo cual despertó Don Quijote. «¡Ey! ¿Qué pasa?». Mas no con tanto acuerdo que echase de ver de la manera que estaba. Dorotea, que vio cuán corta y sutilmente estaba vestido, no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su contrario. No quiso entrar a verle el culo directamente. Andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo y como no la hallaba dijo: «Ya yo sé que todo lo de esta casa es encantamento, que la otra vez en este mismo lugar donde ahora me hallo me dieron muchos mojicones y porrazos sin saber quién me los daba y nunca pude ver a nadie. Y ahora no aparece por aquí esta cabeza que vi cortar por mis mismísimos ojos y la sangre corría del cuerpo como de una fuente». «¿Qué sangre ni qué fuente dices, enemigo de Dios y de sus santos?», dijo el ventero. «¿No ves, ladrón, que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están horadados y el vino tinto que nada en este aposento que nadando vea yo el alma en los infiernos de quien los horadó?» «No sé nada», respondió Sancho. «Solo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de deshacer mi condado como la sal en el agua». Y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo. Tal le tenían las promesas que su amo le había hecho, le había hechizado a Sancho ya directamente. Como hacen los coaches, como hacen los vendedores, le había hecho una sesión de estas de mindfulness. El ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor, y juraba que no había de ser como la vez pasada, que se le fueron sin pagar, y que ahora no le habían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y lo otro, aun hasta lo que pudiesen costar las botanas que se habían de echar a los rotos cueros.
Tenía el cura de las manos a Don Quijote, el cual, creyendo que ya había acabado la aventura y que se hallaba delante de la princesa Micomicona, se hincó de rodillas delante del cura, diciendo: «Bien puede ser la vuestra grandeza alta y famosa señora vivir de hoy más segura que le pueda hacer mal esta malnacida criatura, y yo también de hoy más soy quito de la palabra que os di, pues con la ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro, también la he cumplido». «No lo dije yo», dijo oyendo esto Sancho, «si es que no estaba yo borracho. Mirad si tiene puesto ya en sal mi amo al gigante. Ciertos son los toros, mi condado está de molde». ¿Quién no había de reír con los disparates de los dos, amo y mozo? Todos reían, sino el ventero, que se daba a Satanás, pero en fin, tanto hicieron el barbero Cardenio y el cura, con no poco trabajo, hicieron con Don Quijote en la cama, el cual se quedó dormido con muestras de grandísimo cansancio. Directamente, clon, y dejáronle dormir y saliéronse al portal de la venta a consolar a Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante. Aunque más tuvieron que hacer en aplacar al ventero, que estaba desesperado por la repentina muerte de sus cueros. Y la ventera decía en voz y en grito: «En mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante que nunca mis ojos le hubiesen visto, que tan caro me cuesta. La vez pasada se fue con el costo de una noche de cena, cama, paja y cebada para él y para su escudero, y un rocín y un jumento, diciendo que era caballero aventurero, que malaventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay en el mundo, y que por esto no estaba obligado a pagar nada, que así estaba escrito en los aranceles de la caballería andantesca. Y ahora, por respeto, vino otro señor y me llevó mi cola y a mí la ha vuelto con más de 2 cuartillos de daño, toda pelada, que no se puede servir para lo que la quiere mi marido, y por fin y remate de todo, romperme mis cueros y derramarme mi vino, que derramada la vea yo su sangre. Pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre, si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro, o no me llamaría yo como me llamo, ni sería hija de quien soy». Estas y otras razones tales decía la ventera con grande enojo, y ayudábala su buena criada Maritornes. La hija callaba y de cuando en cuando se sonreía. El cura lo sosegó todo, prometiendo de satisfacerle su pérdida lo mejor que pudiese, así de los cueros como del vino, y principalmente del menoscabo de la cola, de quien tanta cuenta hacían. Dorotea consoló a Sancho Panza, diciéndole que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante, le prometía, en viéndose pacífica en su reino, de darle el mejor condado que en él hubiese. Consolóse con esto Sancho, y aseguró a la princesa que tuviese por cierto que él había visto la cabeza del gigante, y que por más señas tenía una barba que le llegaba a la cintura, y que si no parecía era porque todo cuanto en aquella casa pasaba era por vía de encantamiento, como él lo había probado otra vez que había posado en ella. Dorotea dijo que así lo creía y que no tuviese pena, que todo se haría bien y sucedería a pedir de boca. Sosegados todos, el cura quiso acabar de leer la novela porque vio que faltaba un poco. Cardenio, Dorotea y todos los demás le rogaron le acabase. «Venga, acábala». El que a todos quiso dar gusto, y por el que él tenía de leerla, prosiguió el cuento que así decía. Sucedió pues que por la satisfacción que Anselmo tenía de la bondad de Camila, vivía una vida contenta y descuidada, y Camila, de industria, hacía mal rostro a Lotario porque Anselmo entendiese al revés de la voluntad que le tenía, y para más confirmación de su hecho, pidió licencia a Lotario para no venir a su casa, pues claramente se mostraba la pesadumbre que con esta visita Camila recibía. Mas el engañado Anselmo le dijo que en ninguna manera tal hiciese, y de esta manera, por 1000 maneras, era Anselmo el fabricador de su deshonesta manera, creyendo que lo era de su gusto. En esto, el que tenía Leonela de verse cualificada en sus amores, llegó a tanto que sin mirar a otra cosa se iba tras él a rienda suelta, fijada en que su señora la encubría, y aún la advertía del modo que con poco recelo pudiese ponerle en ejecución. En fin, una noche sintió Anselmo pasos en el aposento de Leonela, y queriendo entrar a ver quién los daba, sintió que le detenían la puerta, cosa que le puso más voluntad de abrirla,
y tanta fuerza hizo que la abrió y entró dentro a tiempo que vio que un hombre saltaba por la ventana a la calle. ¡Ap! Y acudiendo con presteza a alcanzarle o conocerle, no pudo conseguir lo uno ni lo otro porque Leonela se abrazó con él diciéndole: «Sosiégate, señor mío, y no te me alborotes, ni sigas al que de aquí saltó. Es cosa mía y tanto que es mi esposo». No lo quiso creer Anselmo. Antes, ciego de enojo, sacó la daga y quiso herir a Leonela, diciéndole que le dijese la verdad, si no, que la mataría. Ella, con el miedo de saber lo que se decía, le dijo: «No me mates, señor, que yo te diré cosas de más importantes de las que pudieras imaginar». «Dilas luego», dijo Anselmo, «si no, muerta eres». «Por ahora será imposible», dijo Leonela, «según estoy de turbada. Déjame hasta mañana, que entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar, y estás seguro que el que saltó por esta ventana es un mancebo de esta ciudad que me ha dado la mano de ser mi esposo». Sosegóse con esto Anselmo y quiso aguardar el término que se le pedía, porque no pensaba oír cosa que contra Camila fuese, por estar de su bondad tan satisfecho y seguro, y así se salió del aposento y dejó encerrada en él a Leonela, diciéndole que de allí no saldría hasta que le dijese lo que tenía que decirle. Fue luego a ver a Camila y a decirle como le dijo todo aquello que con su doncella le había pasado, y la palabra que le había dado de decirle grandes cosas y de importancia. Si se turbó Camila o no, no hay para qué decirlo, porque fue tanto el temor que cobró creyendo verdaderamente, y era de creer, que Leonela había de decir a Anselmo todo lo que sabía de su poca fe, que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha salía falsa o no. Y aquella misma noche, cuando le pareció que Anselmo dormía, juntó las mejores joyas que tenía y algunos dineros, y sin ser de nadie sentida, salió de casa y se fue a la del lotario, a quien contó lo que pasaba y le pidió que la pusiese en cobro o que se ausentasen los dos, donde de Anselmo pudiesen estar seguros. La confusión en que Camila puso al lotario fue tal que no le sabía responder palabra ni menos sabía resolverse en lo que haría. En fin, acordó de llevar a Camila a un monasterio en quien era priora una su hermana. Consintió Camila en ello, y con la presteza que el caso pedía la llevó lotario y la dejó en el monasterio, y él ansimesmo se ausentó luego de la ciudad sin dar parte a nadie de su ausencia. Cuando amaneció, sin echar de ver a Anselmo que Camila faltaba de su lado, con el deseo que tenía de saber lo que Leonela quería decirle, se levantó y fue donde la había dejado encerrada. Abrió y entró en el aposento, pero no halló en él a Leonela. Solo halló puestas unas sábanas añudadas a la ventana, indicio y señal que por allí se había descolgado e ido. Volvió luego muy triste a decírselo a Camila, y no hallándola en la cama ni en toda la casa, quedó asombrado. Aquí me imagino, mientras el cura está leyendo la novela, a todos los que están escuchando, ahí con la boca abierta, ahí mordiéndose las uñas. ¿Qué pasará? El cine de la época. Preguntó a los criados de casa por ella, pero nadie le supo dar razón de lo que pedía. Acertó acaso andando a buscar a Camila, que vio sus cofres abiertos y de que de ellos faltaban de más de sus joyas, y con esto acabó de caer en la cuenta de su desgracia y en que no era Leonela la causa de su desventura. Y ansí como estaba, sin acabarse de vestir, triste y pensativo, fue a dar cuenta de su desdicha a su amigo Lotario. Mas cuando no le halló, y sus criados le dijeron que aquella noche había faltado de casa y había llegado consigo todos los dineros que tenía, pensó perder el juicio. Y para acabar de concluir con todo, volviéndose a su casa, no halló en ella ninguno de cuantos criados ni criadas tenía, sino la casa desierta y sola. No sabía qué pensar, qué decir, ni qué hacer, y poco a poco se le iba volviendo el juicio. Contemplábase y mirábase en un instante sin mujer, sin amigo y sin criados, desamparado a su parecer del cielo que le cubría, y sobre todo sin honra, porque en la falta de Camila vio su perdición. Resolvióse, en fin, a cabo de una gran pieza, de irse a la aldea de su amigo, donde había estado cuando dio lugar a que se maquinase toda aquella desventura. Cerró las puertas de su casa, subió a caballo, y con desmayado aliento se puso en camino, y apenas hubo andado la mitad,
cuando acosado de sus pensamientos le fue forzoso apearse y arrendar su caballo a un árbol, a cuyo tronco se dejó caer, dando tiernos y dolorosos suspiros, y allí se estuvo hasta que casi anochecía, y a aquella hora vio que venía un hombre a caballo de la ciudad, y después de haberse saludado le preguntó qué nuevas había en Florencia. El ciudadano respondió: las más extrañas que muchos días se han oído en ella, porque se dice públicamente que Lotario, aquel grande amigo de Anselmo, el rico que vivía a San Juan, se llevó esta noche a Camila, mujer de Anselmo, el cual tampoco parece. Todo esto ha dicho una criada de Camila, que anoche la halló del gobernador descolgándose con una sábana por las ventanas de la casa de Anselmo. En efecto, no sé puntualmente cómo pasó el negocio, solo sé que toda la ciudad está admirada de este suceso, porque no se podía esperar tal hecho de la mucha y familiar amistad de los dos, que dicen que era tanta que los llamaban los dos amigos. «¿Sábese por ventura», dijo Anselmo, «el camino que llevan Lotario y Camila?» «Ni por pienso», dijo el ciudadano, «puesto que el gobernador ha usado de mucha diligencia en buscarlos». «A Dios vais, señor», dijo Anselmo. «Con él quedéis», respondió el ciudadano, y fuese. Con tan desdichadas nuevas, casi llegó a términos Anselmo, no sólo de perder el juicio, sino de acabar la vida. Levantóse como pudo y llegó a casa de su amigo, que aún no sabía su desgracia, mas como le vio llegar amarillo, consumido y seco, entendió que de algún grave mal venía fatigado. Pidió luego a Anselmo que le acostasen y que le diesen aderezo de escribir. Hízose así, y dejáronle acostado y solo, pues él así lo quiso, y aunque le cerrasen la puerta. Viéndose pues solo, comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura que claramente conoció que se le iba acabando la vida. Y así ordenó de dejar noticia de la causa de su extraña muerte, y comenzando a escribir, antes que acabase de poner todo lo que quería, le faltó el aliento y dejó la vida en las manos del dolor que le causó su curiosidad impertinente. Probablemente palmó de un ataque al corazón. Viendo el señor de casa que era ya tarde y que Anselmo no llamaba, acordó de entrar a saber si pasaba adelante su indisposición, y hallóle tendido boca abajo, la mitad del cuerpo en la cama y la otra mitad sobre el bufete, sobre el cual estaba con el papel escrito y abierto, y él tenía una pluma en la mano. Llegóse el huésped a él, habiéndole llamado primero, y trabándole por la mano, viendo que no le respondía y hallándole frío, vio que estaba muerto. Admiróse y congojóse en gran manera, y llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia a Anselmo sucedida, y finalmente leyó el papel, que conoció que de su misma mano estaba escrito, el cual contenía estas razones: un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi muerte llegaren a los oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a hacer milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese. Y pues yo fui el fabricador de mi deshonra, no hay para qué. Hasta aquí escribió Anselmo, por donde se echó de ver que en aquel punto, sin poder acabar la razón, se le acabó la vida. Otro día dio aviso a su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte, los cuales ya sabían su desgracia, y el monasterio donde Camila estaba casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje, no por las nuevas del esposo muerto, mas por las que supo del ausente amigo. Dícese que, aunque se vio viuda, no quiso salir del monasterio, ni menos hacer profesión de monja, hasta que de allí a muchos días le vinieron nuevas que Lotario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Monsieur de Lautrec al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles, donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo, lo cual, sabido por Camila, hizo profesión y acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y melancolías. Ese fue el fin que tuvieron todos, nacido de un tan desatinado principio. Chimpum. Dijo el cura: bien me parece esta novela, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad, y si es fingido,
Fingió mal el autor porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar. Pero entre marido y mujer, algo tiene de imposible. Y en lo que toca al modo de contarle, no me descontenta. Bueno, pues al final, si les gustó y se divirtieron, pues bien invertida está la novela dentro de la novela. Au revoir, c'est fini la historia de Lotario y Anselmo, los dos amigos. Vaya tontería, si esto no tiene nada que ver con Francia y se habían ido a pelear a Nápoles en la historia esta, esto es un despropósito. Capítulo 36, que trata de otros raros sucesos que en la venta sucedieron. Estando en esto, el ventero, que estaba a la puerta de la venta, dijo: «Esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes. Si ellos paran aquí, gaudeamus tenemos». «¿Qué gente es?», dijo Cardenio. «4 hombres», respondió el ventero, «vienen a caballo, a la jineta, con lanzas y adargas, y todos con antifaces negros, y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco en un sillón ansimesmo cubierto el rostro, y otros 2 mozos de a pie». «¿Vienen muy cerca?», preguntó el cura. «Tan cerca», respondió el ventero, «que ya llegan». Oyendo esto, Dorotea se cubrió el rostro, y Cardenio se entró en el aposento de Don Quijote, y casi no habían tenido lugar para esto cuando entraron en la venta todos los que el ventero había dicho, y apeándose los 4 de a caballo, que de muy gentil talle y disposición eran, fueron a apear a la mujer que en el sillón venía, y tomándola uno de ellos en sus brazos, la sentó en una silla que estaba a la entrada del aposento donde Cardenio se había escondido. En todo este tiempo, ni ella ni ellos se habían quitado los antifaces ni hablado palabra alguna, solo que al sentarse la mujer en la silla dio un profundo suspiro y dejó caer los brazos como persona enferma y desmayada. Los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza. Viendo esto el cura, deseoso de saber qué gente era aquella con tal traje y tal silencio estaba, se fue donde estaban los mozos y a uno de ellos le preguntó lo que ya deseaba, el cual le respondió: «Pardiez, señor, yo no sabré deciros qué gente sea esta, solo sé que muestra ser muy principal, especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos a aquella señora que habéis visto, y esto dígolo porque todos los demás le tienen respeto y no se hace otra cosa más de la que él ordena y manda». «¿Y la señora? ¿Quién es?», preguntó el cura. «Tampoco sabré decir eso», respondió el mozo, «porque en todo el camino no la he visto el rostro. Suspirar sí la he oído muchas veces y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar el alma. Y no es de maravillar que no sepamos más de lo que habemos dicho, porque mi compañero y yo no ha más de 2 días que les acompañamos. Porque habiéndolos encontrado en el camino nos rogaron y persuadieron que viniésemos con ellos hasta el Andalucía, ofreciéndose a pagárnoslo muy bien». «¿Y habéis oído nombrar a alguno de ellos?», preguntó el cura. «No, por cierto», respondió el mozo, «¿por qué todos caminan con tanto silencio, que es maravilla? Porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y sollozos de la pobre señora, que nos mueven a lástima. Y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va, y según se puede colegir por su hábito, ella es monja o va a serlo, que es lo más cierto. Quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjío, va triste, como parece». «Todo podría ser», dijo el cura. Y dejándolo se volvió a donde estaba Dorotea, la cual, como había oído suspirar a la embozada, movida de natural compasión, se llegó a ella y le dijo: «¿Qué mal sentís, señora mía? Mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle, que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros». A todo esto callaba la lastimada señora, y aunque Dorotea tornó con mayores ofrecimientos, todavía se estaba en su silencio, hasta que llegó el caballero embozado, que dijo el mozo que los demás obedecían, y dijo a Dorotea: «No os canséis, señora, en ofrecer nada a esa mujer, porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace,
ni procuréis que os responda si no queréis oír alguna mentira de su boca. Jamás la dije, dijo a esta sazón la que hasta allí había estado callando. Antes, por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas, me veo ahora en tanta desventura, y de esto vos mesmo quiero que seáis el testigo, pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso. Oyó estas razones Cardenio tan bien clara y distintamente como quien estaba tan junto de quien las decía, que solo la puerta del aposento de Don Quijote estaba en medio, y así como las halló, dando una gran voz dijo: «¡Válgame Dios! ¿Qué es esto que oigo? ¿Qué voz es esta que ha llegado a mis oídos?» Volvió la cabeza a estos gritos aquella señora, toda sobresaltada, y no viendo quién los daba, se levantó en pie y fuese a entrar en el aposento, lo cual, visto por el caballero, la detuvo sin dejarla mover un paso. A ella, con la turbación y desasosiego, se le cayó el tafetán con que traía cubierto el rostro, y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso, aunque descolorido y asombrado, porque con los ojos andaba rodeando todos los lugares donde alcanzaba con la vista, con tanto ahínco que parecía persona fuera de juicio, cuyas señales, sin saber por qué las hacía, pusieron gran lástima en Dorotea y en cuantos la miraban. Teníala el caballero fuertemente asida por las espaldas, y por estar tan ocupado en tenerla no pudo acudir a alzarse el embozo, que se le caía, como en efecto se le cayó del todo. Y alzando los ojos Dorotea, que abrazada con la señora estaba, vio que el que abrazaba a sí mismo la temía era su esposo don Fernando, y apenas le hubo conocido, cuando arrojando de lo íntimo de sus entrañas un luengo y tristísimo «¡Ay!», se dejó caer de espaldas desmayada. ¡Pum! Ya no hallarse allí junto al barbero, que la recogió con los brazos. Entonces no hizo pum, hizo ¡arr! Acudió luego el cura a quitarle el embozo para echarle agua en el rostro, y así como la descubrió, la conoció don Fernando, que era el que estaba abrazado con la otra, y quedó como muerto en verla. Pero no porque dejase con todo esto de tener a Lustinda, que era la que procuraba soltarse de sus brazos, la cual había conocido en el suspiro a Cardenio, y él le había conocido a ella. Oyó ansimismo Cardenio el «ay» que dio Dorotea cuando se cayó desmayada, y creyendo que era su Lustinda, salió del aposento despavorido, y lo primero que vio fue a don Fernando, que tenía abrazada a Lustinda. También don Fernando conoció luego a Cardenio, y todos tres, Lustinda, Cardenio y Dorotea, quedaron mudos y suspensos, casi sin saber lo que les había acontecido. ¡Menuda casualidad! Callaban todos y mirábanse todos. Dorotea a don Fernando a Cardenio, Cardenio a Lustinda y Lustinda a Cardenio. Mas quien primero rompió el silencio fue Lustinda, hablando a don Fernando de esta manera: «Dejadme, señor don Fernando, por lo que debéis a ser quien sois, ya que por otro respeto no lo hagáis, dejadme llegar al muro de quien yo soy yedra, al arrimo de quien no me ha podido apartar vuestras importunaciones, vuestras amenazas, vuestras promesas ni vuestras dádivas. Notad como el cielo por desusados y a nosotros encubiertos caminos me ha puesto a mi verdadero esposo delante, y bien sabéis por 1000 costosas experiencias que sola la muerte fuera bastante para borrarle de mi memoria. Sean, pues, parte tan claros desengaños para que volváis, ya que no podáis hacer otra cosa, al amor en rabia, la voluntad en despecho, y acabadme con él la vida, que como yo la rinda delante de mi buen esposo, le daré por bien empleada. Quizá con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida». Había en este entretanto vuelto Dorotea en sí, y había estado escuchando todas las razones que Lustinda dijo, por las cuales vino en conocimiento de quién era ella. Y viendo que don Fernando aún no dejaba de los brazos, ni respondía a sus razones, esforzándose lo más que pudo, se levantó y se fue a hincar de rodillas a sus pies, y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas, así le comenzó a decir: «Si ya no es, señor mío, que los rayos de este sol que en tus brazos eclipsado tienes te quitan y ofuscan los de tus ojos, ya habrás echado de ver que la que a tus pies está arrodillada es la sin ventura hasta que tú quieras y la desdichada Dorotea. Yo soy aquella labradora humilde a quien tú
por tu bondad o por tu gusto quisiste levantar a la alteza de poder llamarse tuya. Soy la que encerrada en los límites de la honestidad vivió vida contenida hasta que las voces de tus importunidades y al parecer justos y amorosos sentimientos abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad, dádiva de ti tan mal agradecida, cual lo muestra bien claro haber sido forzoso hallarme en el lugar donde me hallas y verte yo a ti de la manera que te veo. Pero con todo esto no querría que cayese en tu imaginación pensar que he venido aquí con pasos de mi deshonra, habiéndome traído solo los del dolor y el sentimiento de verme de ti olvidada. Tú quisiste que yo fuese tuya, y quisístelo de manera que aunque ahora quieras que no lo sea, no será posible que tú dejes de ser mío. Mira, Señor mío, que puede ser recompensa la hermosura y nobleza por quien me dejas la incomparable voluntad que te tengo. Tú no puedes ser de la hermosa Luscinda porque eres mío, ni ella puede ser tuya porque es de Cardenio. Y más fácil te será si en ello miras reducir tu voluntad a querer a quien te adora, que no encaminar la que te aborrece a quien te quiera. Tú solicitaste mi descuido, tú rogaste a mi entereza, tú no ignoraste mi calidad. Tú sabes bien de la manera que me entregué a toda tu voluntad. No te queda lugar ni acogida de llamarte a engaño. Y si esto es así como lo es, y tú eres tan cristiano como caballero, ¿por qué tantos rodeos dilatas de hacerme venturosa en los fines como me hiciste en los principios? Y si no me quieres por la que soy tu verdadera y legítima esposa, quiéreme a lo menos y admíteme por tu esclava, que como yo esté en tu poder, me tendré por dichosa y bien afortunada. No permitas con dejarme y desampararme que se hagan y junten corrillos en mi deshonra. No des tan mala vejez a mis padres, pues no lo merecen los leales servicios que como buenos vasallos a los tuyos siempre han hecho. Y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía, considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino y que la que se toma de las mujeres no es la que hace al caso en las ilustres descendencias, cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud, y si ésta a ti te falta negándome lo que tan justamente me debes, yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes. En fin, señor, lo que últimamente te digo es que quieras o no quieras, yo soy tu esposa. Testigos son tus palabras que no han ni deben ser mentirosas, si ya es que te precias de aquello porque me desprecias. Testigo será la firma que hiciste y testigo el cielo a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías. Y cuando todo esto falte, tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces callando en mitad de tus alegrías, volviendo por esta verdad que te he dicho y turbando tus mejores gustos y contentos. Estas y otras razones dijo la lastimada Dorotea, con tanto sentimiento y lágrimas, esto parece un culebrón venezolano, que los mismos que acompañaban a don Fernando y cuantos presentes estaban, la acompañaron en ellas, todo el mundo llorando. Escuchóla don Fernando sin replicalle palabra, hasta que ella dio fin a las suyas, y principio a tantos sollozos y suspiros, que bien había de ser corazón de bronce el que con muestras de tanto dolor no se estremeciera. Mirándola estaba Luscinda, no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura, y aunque quisiera llegarse a ella y decirle algunas palabras de consuelo, no la dejaban los brazos de don Fernando, que apretada la tenían, el cual, lleno de confusión y espanto, al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando a Dorotea, abrió los brazos y dejando libre a Luscinda dijo: «Venciste, hermosa Dorotea. Venciste porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas». Hombre, claro, este estaba alucinando. De repente le aparece esta de la nada. Con el desmayo que Luscinda había tenido, así como la dejó don Fernando, iba a caer en el suelo, mas hallándose Cardenio allí junto, que a las espaldas de don Fernando se había puesto porque no le conociese, pospuesto todo temor y aventurándose todo riesgo,
acudió a sostener a Lustinda y cogiéndola entre sus brazos le dijo: «Si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tengas algún descanso leal, firme y hermosa señora mía, en ninguna parte creo yo que él tendrás más seguro que en estos brazos que ahora te reciben y a otro tiempo te recibieron cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía». A estas razones puso Lustinda en Cardenio los ojos, y habiendo comenzado a conocerle, primero por la voz, inconfundible, y asegurándose que él era con la vista, casi fuera de sentido y sin tener a cuenta ningún honesto respeto, le echó los brazos al cuello y juntando su rostro con el de Cardenio le dijo: «Vos sí, señor mío, sois el verdadero dueño de esta vuestra captiva, aunque más lo impida la contraria suerte y aunque más amenazas le hagan a esta vida que en la vuestra se sustenta». Extraño espectáculo fue este para don Fernando y para todos los circundantes, admirándose de tan no visto suceso. Parecióle a Dorotea que don Fernando había perdido la color del rostro y que hacía ademán de querer vengarse de Cardenio, porque le vio encaminar la mano a ponella en la espalda y así como lo pensó, con no vista presteza, se abrazó con él por las rodillas, besándoselas y teniéndole apretado, que no le dejaba mover, y sin cesar un punto de sus lágrimas le decía: «¿Qué es lo que piensas hacer, único refugio mío, en este tan impensado trance? Tú tienes a tus pies a tu esposa y la que quieres que lo sea está en los brazos de su marido. Mira si estará bien o te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho o si te convendrá querer levantar a igualar a ti mismo a la que pospuesto todo inconveniente confirmada en su verdad y firmeza delante de tus ojos tiene los suyos, bañados de licor amoroso el rostro y pecho de su verdadero esposo. Por quien Dios te ruego y por quien tú eres te suplico, que este tan notorio desengaño no solo no acreciente tu ira, sino que la mengue en tan manera que con quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiere concedérsele, y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho, y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito». En tanto que esto decía Dorotea, aunque Cardenio tenía abrazada a Lustinda, no quitaba los ojos de don Fernando con determinación de que, si le viese hacer algún movimiento en su perjuicio, procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrasen, aunque le costase la vida. Pero a esta razón acudieron los amigos de don Fernando, y el cura y el barbero, que a todo habían estado presentes sin que faltase el bueno de Sancho Panza, y todos rodeaban a don Fernando suplicándoles tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea, y que siendo verdad, como sin duda ellos creían que lo era, lo que en sus razones había dicho, que no permitiese quedase defraudada de sus tan justas esperanzas, que considerase que no acaso como parecía, sino con particular providencia del cielo, se veían todos juntados en lugar donde menos ninguno pensaba, y que advirtiese, dijo el cura, que sola la muerte podría apartar a Lustinda de Cardenio, y aunque los dividiesen filos de alguna espada, ellos tendrían por felicísima su muerte, y que en los casos irremediables era suma cordura, forzándose y venciéndose a sí mismo, mostrar un generoso pecho, permitiendo que por sola su voluntad los dos gozasen el bien que el cielo ya les había concedido, que pusiese los ojos a sí mismo en la beldad de Dorotea, y vería que pocas o ninguna se le podían igualar, cuanto más hacerle ventaja, y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía, y sobre todo, advirtiese que si se preciaba de caballero y de cristiano, que no podía hacer otra cosa que cumplirle la palabra dada, y que cumpliéndosela cumpliría con Dios y satisfaría a las gentes discretas, las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura, aunque estén sujeto a igualarse a cualquier alteza, sin nota de menoscabo del que la levanta e iguala a sí mismo. Y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto, como en ello no intervenga pecado, no debe de ser culpado el que las sigue. En efecto, a estas razones añadieron todos otras tales y tantas que el valeroso pecho de don Fernando, en fin, como alimentado con ilustre sangre, se ablandó y se dejó vencer de la verdad que él no pudiera negar, aunque quisiera. Y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto fue a bajarse y abrazar a Dorotea diciéndole: «Levantaos, señora mía, no es justo que esté arrodillada a mis pies
la que yo tengo en mi alma. Y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo, quizá ha sido por orden del cielo, para que viendo yo en vos la fe con que me amáis, os sepa estimar en lo que merecéis. Lo que os ruego es que no me reprendáis de mi mal término y mi mucho descuido, pues la misma ocasión y fuerza que me movió para aceptaros por mía, esa misma me impelió para procurar no ser vuestro. Este tío tiene más cara que espalda. Y que esto sea verdad, volved y mirad los ojos de la ya contenta Lustinda, y en ellos hallaréis disculpa de todos mis yerros. Y pues ella halló y alcanzó lo que deseaba, y yo he hallado en vos lo que me cumple. Viva ella segura y contenta luengos y felices años con su Cardenio, que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea. Y diciendo esto, la tornó a abrazar y a juntar su rostro con el suyo con tan tierno sentimiento que le fue necesario tener gran cuenta con que las lágrimas no acabasen de dar indubitables señas de su amor y arrepentimiento. No le hicieron así las de Lustinda y Cardenio, y aun las de casi todos los que allí presentes estaban, porque comenzaron a derramar tantas los unos de contento propio y los otros del ajeno, que no parecía sino que algún grave y mal caso a todos había sucedido. Hasta Sancho Panza lloraba, aunque después dijo que no lloraba a él, sino que por ver a Dorotea no era como él pensaba la reina de Micomiconia y que él tantas mercedes esperaba. Duró algún espacio junto con el llanto la admiración en todos, y luego Cardenio y Lustinda se fueron a poner de rodillas ante don Fernando, dándole gracias de la merced que les había hecho con tan corteses razones, que don Fernando no sabía qué responderles. Y así los levantaros, y abrazó con muestras de mucho amor y de mucha cortesía. ¡Qué falso es! Preguntó luego a Dorotea le dijese cómo había venido a aquel lugar tan lejos del suyo. Ella, con breves y discretas razones, contó todo lo que antes había contado a Cardenio, de lo cual gustó tanto don Fernando y los que con él venían, que quisieran que durara el cuento más tiempo. Tanta era la gracia con que Dorotea contaba sus desventuras. Y así como hubo acabado, dijo don Fernando lo que en la ciudad le había acontecido después que halló el papel en el seno de Lustinda, donde declaraba ser esposa de Cardenio y no poderlo ser suya. Dijo, y que así se salió de su casa despechado y corrido con determinación de vengarse con más comodidad, y que otro día supo cómo Lustinda había faltado de casa de sus padres sin que nadie supiese decir dónde se había ido, y que en resolución, al cabo de algunos meses, vino a saber cómo estaba en un monasterio con voluntad de quedarse en él toda la vida, si no la pudiese pasar con Cardenio. Y que así como lo supo, escogiendo para su compañía aquellos 3 caballeros, vino al lugar donde estaba, a la cual no había querido hablar, temeroso que, en sabiendo que él estaba allí, había de haber más guarda en el monasterio, y así, aguardando un día a que la portería estuviese abierta, dejó a los 2 a la guarda de la puerta, y él con otro habían entrado en el monasterio buscando a Lustinda, la cual hallaron en el claustro hablando con una monja. Y arrebatándola sin darle lugar a otra cosa, se habían venido con ella a un lugar donde se acomodaron de aquello que hubieron menester para atraella. Todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo por estar en el monasterio en el campo, buen trecho fuera del pueblo. Dijo que así como Lustinda se vio en su poder, perdió todos los sentidos y que después de vuelta en sí no había hecho otra cosa sino llorar y suspirar sin hablar palabra alguna. Y que así, acompañados de silencio y de lágrimas, habían llegado a aquella venta que para él era haber llegado al cielo, donde se remataban y tienen fin todas las desventuras de la tierra. Pensabas que se había terminado el episodio, pero falta esta breve coda. Te he sorprendido. Como también falta la coda de la historia esta, porque todavía no se ha terminado, todavía en el siguiente capítulo va a proseguir. Pero eso será, lógicamente, en el siguiente episodio. Y atención, porque empieza a vislumbrarse la llegada a la mitad del libro en cuanto a volumen. Estamos ya avanzada la primera parte y esto sigue prometiendo muchísimo.